La expresión que hemos hallado para la probabilidad de absorción o emisión, cuando ya tenemos un valor concreto, una función con un operador concreto b más menos, cuando ya lo conocemos, puede ser muy complejo, y es muy complejo por la presencia de factores exponenciales, ¿está bien? Y es complejo porque nosotros tenemos de que este operador tiene factores exponenciales que tienen esta forma. Entonces, dado que tenemos nosotros estos factores, ese cálculo puede ser muy complejo, muy complicado. Entonces nosotros vamos a verlo de qué manera podemos reducir, simplificar estos elementos matriciales. Entonces, veamos el elemento matricial siguiente. Vamos a tener F. Vamos a trabajar con el B más. Ya sabemos que el B menos no es otra cosa que su conjugado hermítico. Entonces no hay problema. Esto va a ser igual a lo siguiente. Menos I, E, campo eléctrico, sobre 2M omega. Tenemos F, E a la I, K, R. Y esto multiplicado escalarmente por U, P, I. Muy bien, entonces tenemos nosotros, este es el elemento matricial. Bien, este elemento matricial nos va a determinar, según la fórmula que hemos visto, la probabilidad. Pero en este caso, que es más, tenemos nosotros que determina la probabilidad de tránsito, de un tránsito cuántico con absorción. ¿Por qué, jóvenes? Porque en este caso la energía al pasar de I hasta A va a aumentar. Les he dicho que el B menos es el conjugado complejo de esto. Entonces significa de que cuando yo tomo el conjugado hermitiano de esto, se invierte y tendría el I, B menos, F. Esto es igual a esto, pero esto me está indicando de que ya la energía final es menor que la energía inicial. Por eso, cuando trabajamos con el B menos, trabajamos con emisión, con el B más trabajamos con absorción. ¿Alguna pregunta, jóvenes, ahí? ¿Está claro esa precisión que acabamos de hacer? Muy bien. Vamos a ver qué otra cosa podemos ver. Esta forma exponencial es lo que complica los cálculos. Entonces, nosotros hay que ver lo siguiente. Este factor, analicemos un poco ese factor K por R. Para analizar ese factor, nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, que nosotros tenemos que la dimensión característica de un sistema cuántico es en el orden de un A, que es igual a 10 a la menos 8 centímetros. Esa es la dimensión característica. Está claro, estamos hablando de, por ejemplo, un sistema atómico. Para un sistema atómico es esto.
Si es un sistema subatómico todavía es mucho más pequeño. ¿Está bien? Luego, eso por un lado, la longitud de onda de la, vamos a poner así, la radiación óptica, lambda, es mucho mayor que las dimensiones atómicas. Es decir, estamos nosotros diciendo aquí de que lambda es mucho mayor que A. Entonces, o sea, que las dimensiones del sistema atómico, eso nos lleva a que esto, en términos generales, K por A, es igual a 2 pi A lambda, y podemos decir que es del orden de 10 a la menos 3. Es del orden de 10 a la menos 3. Voy a continuar la numeración anterior, así que este va a ser 11. En consecuencia, nosotros podemos decir de que este exponente es un número pequeño. En consecuencia, nosotros vamos a poder expandir en una serie de Taylor. ¿Está bien? Una serie de Taylor. Y aquí está este exponente, este exponencial, y vamos a tener 1 más i k por r sobre 1 factorial más i k por r sobre 2 factorial, pero esto al cuadrado, más, y así sucesivamente. Entonces, nosotros podemos limitarnos a la primera aproximación. ¿Está claro? Podemos limitarnos a la primera aproximación. Entonces, nosotros podemos decir que f e a la i k r por u multiplicado escalarmente por p, esto es aproximadamente igual a u f p i. ¿Está claro, jóvenes? Estoy trabajando solamente esta parte, y nos quedamos con la primera aproximación. Vamos a considerar que esto es pequeño. Entonces simplemente el u sale y va a estar multiplicado escalarmente por este elemento matricial. Cuando nosotros hacemos esto es a lo que se llama la aproximación dipolar. ¿Está bien? Aproximación dipolar. ¿Está claro, jóvenes? Es la aproximación dipolar, o también se le conoce como la aproximación de onda larga, porque tenga en cuenta las dos consideraciones: es muy pequeño y la onda es muy grande con respecto a las dimensiones. Y en esta aproximación, cuando tenemos un tránsito cuántico, a esos tránsitos se le dice tránsitos dipolares. Tránsitos dipolares. Ahora, si nosotros tenemos de que este elemento, o sea, por alguna característica, este elemento matricial es igual a 0, trabajamos con el siguiente término. ¿Está claro? Y así sucesivamente. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Está entendido? ¿No hay preguntas?
Entonces, esto nos da una aproximación multipolar, de la cual la primera aproximación es la dipolar, que es aquella con la cual nosotros vamos a trabajar. ¿Está bien? Con la cual vamos a trabajar. Trabajaremos con aproximaciones de orden superior si es que nosotros tenemos que este primero es igual a 0, y así vamos sucesivamente si es que todos van siendo ceros. Hasta el primer término no cero, con ese trabajamos. Entonces, vamos a seguir con este desarrollo. Utilizamos, esta es una identidad bien conocida, R, H0, su corchete de Poisson, este es igual a I, H, o sea, su conmutador, M por P. Entonces nosotros vamos a tener tenemos este conmutador. ¿Eso qué nos permite a nosotros? Nos permite transformar el siguiente elemento matricial, F, P, I. Entonces, utilizando esto se transforma de la siguiente manera. Tenemos que F, P, I es igual a I, M, omega, F, R, I. Es decir, he pasado de un elemento matricial del operador P a un elemento matricial del operador R. ¿Está bien? Esta es nuestra expresión número 15. Y lo pueden verificar. ¿Está bien? Por favor, ustedes lo verifican. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos volver a nuestra expresión y ya podemos utilizar esta aproximación y esto que está acá. Entonces, nosotros vamos a, en esta aproximación dipolar, vamos a tener nosotros de que esto, F, B más I, va a ser igual a menos I, E, campo eléctrico, 2M omega, U, F, P, I, y esto va a ser igual a campo eléctrico sobre 2, y aquí vamos a tener U multiplicado por D, F, I. 16, donde este DFI es igual a E multiplicado por el elemento matricial del operador R. Y esto justamente es el elemento matricial del operador momento dipolar. Este operador momento dipolar de Fi, disculpen, es igual a ER. Por eso es que esta aproximación recibe el nombre de aproximación momento dipolar. Bien, de forma análoga nosotros vamos a tener lo siguiente para F, B menos I, vamos a tener I, E sub 0, 2M omega, U conjugado complejo, F, P, I, y esto va a ser igual a el campo eléctrico sobre 2
multiplicado por U conjugado complejo y por D FI. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, en la aproximación dipolar, que es esta que nosotros tenemos acá, la probabilidad de absorción y de emisión de los fotones se van a responder a la fórmula 10 que hemos utilizado antes, a esta que hemos utilizado, utilizando los elementos matriciales dados en esta aproximación, en la forma 16 y 17. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? ¿O está claro lo que acabamos de hacer?